Hoy es un día increíble, hoy Dios trae una palabra bien increíble para ti, así que prepara tu corazón y vamos a darle gracias a Dios. ¿Por qué no inclinas tu rostro ahí en tu casa y vamos a darle gracias al Señor? Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Y sobre todo, Señor, gracias por permitirnos venir delante de ti. Señor, en esta mañana yo quiero tomar un tiempo para orar específicamente, Señor, por las personas que están enfermas, que están en necesidad. Yo te pido que estés con ellas, que les sanes, que les guardes de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer con nuestras familias, con nuestras vidas. Señor, bendice a la gente, bendice, Señor, en este tiempo de necesidad, en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo donde las familias tal vez tengan temor, tal vez tengan miedo de volver a la normalidad, de empezar a hacer cosas de una manera diferente. Señor, yo te pido que tú nos des sabiduría, que nos guíes, que guardes nuestros pasos, que guardes nuestras decisiones en el nombre de Jesús. Queremos estar contigo, queremos obedecerte, queremos seguirte en el nombre de Jesús. Y todos dijimos amén, amén. Hoy continuamos con nuestra serie, Lo mejor está por venir. Y esta es una serie acerca de la palabra profética que encontramos en la Biblia. Estamos hablando acerca de la profecía a través de las eras. ¿Qué es lo que ha dicho Dios en este tiempo de incertidumbre? Tú y yo podemos tener certidumbre en base a lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no solamente fue una palabra que fue escrita acerca de personas, acerca de un pueblo, acerca de familias que estuvieron en el pasado. Es una palabra que está viva y es actual para el día de hoy, para ti y para mí. La palabra de Dios dice que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Las palabras proféticas que encontramos tú y yo en la Biblia han sido cumplidas. Muchas de las palabras proféticas ya han sido cumplidas, pero hay muchas que todavía se van a cumplir. Y esas palabras proféticas que se van a cumplir próximamente son unas palabras increíbles, las cuales nos van a dar paz, las cuales nos van a dar certeza de nuestro futuro. Por eso hoy en esta mañana yo te puedo decir que lo mejor está por venir. ¿Por qué no levantas tu mano ahí en tu casa donde estés? Dile: Señor, gracias porque lo mejor está por venir para mi vida. Lo mejor está por venir para mi vida. Gracias, papito precioso, porque la obra que tú empezaste en mí la vas a terminar. ¿No te da gusto eso? ¿No te da gusto que tú y yo podamos tener certidumbre que lo mejor para nuestras vidas está por venir? Una de las cosas, uno de los propósitos por el cual he querido predicar acerca de esta serie de profecía es porque quiero que tú y yo desarrollemos una visión, una perspectiva eterna, una perspectiva donde tú y yo dejemos de mirar tanto lo material y empecemos a enfocarnos en lo eterno. La Biblia nos dice que tú y yo somos seres eternos. Claro, vivimos ahora en la carne, vivimos ahora en un tiempo, en un espacio limitado. Somos seres humanos limitados, pero nuestra condición como hijos de Dios no es que somos o estemos limitados a la carne. Tú y yo somos eternos. Tú y yo vamos a vivir una vida en la eternidad con Jesús y esa vida va a ser una vida increíble y va a ser eterna. Así que si tú y yo comparamos la eternidad con este tiempo de vida que vamos a vivir, si bien nos va 100 años, 120 años, si de plano te portaste muy bien, ¿o no es cierto? Pero imagínate tantos años, si tú y yo pudiéramos vivir 100 años, ¿qué se comparan 100 años con la eternidad? Uno de los grandes problemas por lo cual la gente está teniendo tanta angustia y tanta incertidumbre en estos tiempos es porque no tienen una conciencia, no han desarrollado una visión eterna, una perspectiva divina acerca de lo que viene. Y la Biblia nos enseña de esas cosas y Dios nos deja en su palabra la palabra profética, la cual nos dice: hay un futuro el cual es glorioso, hay un futuro en el cual tú estarás conmigo, hay un futuro en donde yo reinaré y tú reinarás conmigo, donde tú y yo estaremos juntos. Hay un futuro donde no habrá lágrimas, donde no habrá dolor, donde no habrá temor, donde no habrá miedos, donde no habrá hambre, donde no habrá enfermedad. Es un futuro increíble y tú y
yo tenemos que empezar a mirar las cosas de Dios en nuestro diario vivir. Esto es bien importante, que tú y yo nos levantemos y empecemos a darnos cuenta que Dios tiene un futuro increíble, impresionante para ti y para mí. Por eso es que tú y yo tenemos que volver a Él. Por eso es que estamos haciendo esta serie de predicaciones, porque queremos que se desarrolle una visión, una perspectiva espiritual de Dios. Ahora, ¿qué es la palabra profética? La semana pasada les hablé un poquito acerca de que cuando tú y yo recibimos en una clase una guía, ¿verdad? De todo lo que vamos a estar viendo o estudiando durante una clase, en un semestre, en un año, ¿verdad? Nos dan una guía de estudio, un syllabus. Ese syllabus lo que nos dice es: estos son los temas que vamos a aprender en la clase, ¿verdad? Estas son las expectativas que el maestro tiene de mí cuando voy a la escuela, ¿verdad? Esto es lo que el maestro nos va a enseñar. Estos son los trabajos que vas a tener que hacer. Estas son las clases que tienes que asistir. Si faltas algunas clases, ¿verdad? Hay unas penalizaciones. Te da una guía, una ruta clara acerca de lo que vas a aprender, de lo que va a venir, y al mismo tiempo te da una guía clara acerca de lo que el maestro espera de ti. La Biblia es parecido a esto. La palabra profética es parecido a esto. Dios nos da a través de la profecía una guía acerca de lo que va a venir. Aunque no es detallada, podemos comprender lo que podemos esperar, ¿verdad? Y al mismo tiempo podemos entender qué es lo que Dios espera de ti y espera de mí. Dios desarrolla y Dios establece su reino en diferentes épocas. Durante el tiempo Él va revelándose y Él va estableciendo su reino a través de dispensaciones. Una dispensación son periodos de tiempo. Dios se mostró en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como el Dios, ¿verdad? De la justicia, ¿verdad? Ahora es un Dios de gracia en la dispensación de la gracia. Hay diferentes tiempos y en esos diferentes tiempos Dios nos va mostrando diferentes cosas. ¿Por qué es importante que aprendamos la palabra profética? Número uno, porque la palabra profética fue diseñada para generar un cambio en tu corazón y en mi corazón, para entonces cambiar nuestra manera de vivir. Número uno. Número dos, ¿por qué es importante la palabra profética? Porque nos deja o nos enseña a entender los tiempos de Dios, ¿verdad? Cómo es que Dios se está moviendo en los diferentes tiempos, para que entonces tú y yo podamos entender en dónde nos ubicamos, y al entender en dónde nos ubicamos podemos tener una idea clara de qué es lo que Dios espera de nosotros. La semana pasada les dije que tú y yo estamos en el periodo de los gentiles. Jesús habló acerca del periodo de los gentiles, ¿verdad? La Biblia habla acerca de este periodo y nosotros estamos viviendo en esa etapa. Somos la iglesia y como iglesia Dios ahora está usando a ti, te está usando a ti, me está usando a mí, a su iglesia, que es formada primordialmente por gente gentil que no es judía, ¿verdad? ¿Para qué? Para avanzar su reino, para llevar a cabo su plan en nuestras vidas. ¿Están conmigo? Dios no nos da todos los detalles, como lo estaba diciendo. Dios no nos da todos los detalles de su programa, ¿verdad? Pero sí nos da suficiente información a través de su palabra profética para entender en dónde nos encontramos históricamente hablando y qué es lo que Él espera de nosotros. ¿Qué es lo que Dios espera de ti y de mí en este tiempo? Dios espera que tú y yo le representemos, que cuando la gente nos mire, le mire a Él, que cuando la gente nos oiga, escuche o le escuche a Él, que cuando la gente se acerque a nosotros por consejo, no venga sabiduría humana a dar un consejo, sino que podamos hablar la sabiduría de Dios, el consejo integral de Dios, para que esta gente sea bendecida. Dios nos ha instituido en esta tierra como sacerdotes, ¿verdad? Como una nación santa, un real sacerdocio, que sirvamos para llevar a las personas que están en necesidad, que están angustiadas, que están estresadas, que tienen problemas, llevarlas a los pies del único que puede cambiar su vida, Jesucristo, a través de nuestra vida. Somos la iglesia. La iglesia fue diseñada para mostrarle a un mundo que está roto, a un mundo que está destrozado, a un mundo que está en ansiedad, a un mundo que está en estrés, cómo podemos vivir en paz. Así que tú como cristiano, quiero preguntarte, ¿cómo estás viviendo hoy? ¿Qué estás viviendo hoy? ¿Vives estresado? ¿Vives sin paz? ¿Cómo estás viviendo? Tal vez tú dices, bueno,
José Luis, todo eso suena muy bien, pero es que yo estoy igual que ellos. Bueno, para eso tenemos la palabra, para que la palabra nos ubique y entendamos los tiempos, entendamos nuestra relación con Dios, entendamos su plan y entonces podamos descansar en Él. Y a través de su llamado, a través de su propósito, a través de su palabra podamos conocer su paz. ¿Me están siguiendo? Eso es muy importante, muy importante. Hoy quiero hablar, la semana pasada hablamos de Daniel el capítulo 2 y hablábamos acerca de cómo Daniel, ¿verdad? Dios le da la revelación del sueño de Nabucodonosor. Se los voy a resumir. Nabucodonosor tuvo un sueño, él no le quería decir a sus consejeros, entonces, pero quería tener una interpretación, entonces les llama y les dice: interpreten mi sueño. Obviamente la gente quería que Nabucodonosor les dijera el sueño y ellos decían: ¿sabes qué? No, tú tienes que adivinar, tú tienes que saber cuál es mi sueño, lo cual lo hacía muy difícil de ejecutar. Pero Daniel, ¿verdad?, le dice: ¿sabes qué? Déjame orar. Va delante de Dios junto con sus amigos y Dios le revela el sueño de Nabucodonosor. En este sueño podemos ver, ¿verdad?, cómo se va desplazando, ¿verdad?, el tiempo de los gentiles en la historia a través de Daniel capítulo 2. Y vemos que hay 4 imperios: el imperio babilónico, ¿verdad?, el imperio medo-persa, el imperio, ¿verdad?, griego y el imperio romano. Y podemos ver cómo Dios va, ¿verdad?, cumpliendo esas profecías. Y viene Nabucodonosor y le dice: tú veías una estatua grande con la cabeza de oro, el pecho y los brazos eran de plata, el dorso y los muslos eran de bronce y las piernas, ¿verdad?, eran de hierro, y los pies eran de hierro y de barro, ¿verdad? Dice: y veía una piedra que venía, que no era cortada con mano, y destruía esta estatua, ¿verdad? Y la interpretación fue lo importante. ¿Por qué? Porque lo que Daniel le dijo a Nabucodonosor: ¿sabes qué? La cabeza de oro eres tú, ¿verdad? Después en los siguientes vendrán otros imperios. El siguiente imperio que vino, por lo cual podemos confiar en la palabra profética, porque fue exacto, y tú puedes mirar los libros de la historia, puedes estudiar la historia humana y puedes ver cómo la Biblia profetizó a estos imperios, ¿verdad? El siguiente imperio era el medo-persa, el siguiente imperio que conquistaron los medo-persas fueron los griegos y después los romanos. Ok, él tuvo este sueño. Nabucodonosor tuvo este sueño y Daniel le da la revelación de este sueño. Ahora quiero que vayamos a Daniel en el capítulo 7. Capítulo 2 y capítulo 7 son muy importantes porque nos ayuda a entender el contexto y el significado y el propósito del libro profético de Daniel. Así que vamos ahí al libro de Daniel. Si quieres abrir tu Biblia, ábrelo en el libro de Daniel. Ahora, después de muchos años, después de muchísimos años, ¿verdad?, de que Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, el cual se refiere al tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles empezó con la destrucción, ¿verdad?, la cautividad de Jerusalén, ¿verdad?, por los babilonios, ¿verdad? Pero después de tantos años de que Daniel, ¿verdad?, interpreta el sueño de Nabucodonosor, Daniel tiene otro sueño. Daniel tiene otro sueño. ¿En qué cámara estoy? Daniel tiene otro sueño y una visión, la cual está relacionada con el mismo sueño de Nabucodonosor, referente a los 4 imperios de los que hablamos el domingo pasado: Babilonia, medo-persas, griegos y romanos. Ahora, cuando tú lees Daniel 2, ves estos reinos. Cuando tú lees Daniel 7, vuelves a ver estos reinos. Es los mismos imperios, que es el tiempo de los gentiles. Pero aquí es lo importantísimo, porque a través de estos 2 sueños, ¿verdad?, el sueño de Nabucodonosor y el sueño de Daniel, o la visión de Daniel, podemos ver 2 perspectivas. Esto es muy importante. Empecé esta predicación diciéndoles: necesitamos como iglesia tener una perspectiva diferente, una perspectiva eterna acerca de quién es Dios, ¿verdad? Ahora, en estos 2 capítulos, en el capítulo 2 y en el capítulo 7, tenemos 2 perspectivas. La perspectiva de un rey pagano. El rey pagano miró su sueño de una forma y Dios le da una visión a Daniel en donde le revela el significado a través de un ángel, ¿verdad?, mostrándole cuál era la perspectiva, la manera en que Daniel veía, o que Dios veía
estas cosas. ¿Están conmigo? Eso es muy, muy importante. El orden en que los reinos son presentados son los mismos y el destino de estos reinos es el mismo, destrucción. Pero la manera en que es presentado es muy, pero muy diferente. En la perspectiva del sueño de Nabucodonosor, los imperios, Nabucodonosor los veía como imperios magníficos, eran esplendorosos, llenos de gloria. En su sueño estos imperios eran representados por una estatua inspirada que inspiraba asombro debido a su gran esplendor, según Daniel capítulo 2 versículo 3. No vamos a ir a ese versículo, se lo estoy mencionando para que tengan la cita bíblica, el respaldo bíblico. Ahora, en la perspectiva de Daniel, en la visión de Daniel, la cual provenía de Dios, estos imperios no eran otra cosa más que bestias salvajes creadas para ser destruidas. ¡Wow! Esto es impresionante. Nabucodonosor veía los reinos como imperios asombrosos, esplendorosos, llenos de gloria. Dios, cuando revela el sueño a Daniel, le dice: estos imperios no son más que bestias, las cuales tienen como destino ser destruidas. Es impresionante. Vean esto. Su verdadera naturaleza es revelada de estos imperios cuando Dios le muestra a Daniel la verdad acerca de ellos. Vamos a Daniel capítulo 7 versículo 2 y 3. Y esto es lo que escribió. Durante la noche tuvo una visión y en ella veía el gran mar, agitado por 4 vientos del cielo. Del mar salían 4 bestias enormes, cada una diferente a la otra. 4 vientos. Cuando la Biblia habla de estos 4 vientos, está haciendo referencia a la actividad angelical, cuando los ángeles son enviados para encargarse de la maldad de los humanos. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 7 versículo 2. De la misma manera vemos a estos ángeles haciendo esto. Ahora, el gran mar. Dice que vio el gran mar. En la Biblia, en esta parte, en el tiempo que fue escrito este pasaje, la Biblia siempre, cuando habla del gran mar, se refiere al mar Mediterráneo. Lo que vemos en Daniel 7, así como en Apocalipsis 7, es a Dios trayendo juicio a los reinos gentiles. Daniel ve a 4 bestias, las cuales representan los 4 reinos gentiles, los cuales se encuentran alrededor del mar Mediterráneo, el cual era el centro del mundo en aquella época. Esto es muy grueso, muy importante. No pierdan el detalle, porque estamos viendo la revelación del sueño o cómo soñó Nabucodonosor, la interpretación de Nabucodonosor o la perspectiva que tenía Nabucodonosor acerca de esta estatua, y vemos la perspectiva de Dios. Él los veía como reinos gloriosos, y Nabucodonosor y Dios le muestra a Daniel que son bestias esperando a ser terminadas, aniquiladas, ¿verdad? Ahora vean la primera bestia. Vamos ahí a ver la primera bestia. En el capítulo 7, versículo 4. Vamos a hablar de la primera bestia. Voy rápido con esto porque quiero llegar al punto central. La primera de ellas se parecía a un león, pero sus alas eran las de una águila. Mientras yo la observaba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y la obligaron a pararse sobre sus patas traseras como si fuera un hombre, y se le dio un corazón humano. El primer imperio que vimos la semana pasada era, ¿verdad?, representado por la cabeza de oro del imperio babilónico, de acuerdo a Daniel capítulo 2, particularmente bajo el gobierno de Nabucodonosor. Este imperio, dice aquí, cuando Dios lo muestra, dice que era como un león. Ahora, el león, ¿verdad?, es el rey de las bestias, tiene una fuerza impresionante, pero esta bestia no solamente tenía o se parecía a un león, sino que tenía ¿qué? Alas de águila. Y el águila es el animal que reina sobre los cielos. Así que cuando el águila es combinada con el león, esto representa una dominación total. Esto era Babilonia en el tiempo de Nabucodonosor. Ellos dominaban, el imperio dominaba totalmente
Nabucodonosor reinó por más de 40 años y era el rey más poderoso sobre la tierra. El problema de Nabucodonosor fue su arrogancia. Empezó a sentirse el amo del universo. Su arrogancia se deja ver cuando tiene este incidente con Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los amigos de Daniel, los cuales habían salido de Israel, habían sido exiliados y habían sido traídos a Babilonia para ser consejeros del rey, ¿verdad? Cuando este Nabucodonosor hace una estatua, le dice: ustedes tienen que adorarla, ¿verdad? Tienen que hacer esto, y ellos se rehúsan, no lo quieren hacer. Nabucodonosor muestra su corazón. En el versículo 15 del capítulo 3 dice: en cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Imagínense lo que Nabucodonosor está diciendo. No habrá Dios que les pueda librar de mis manos. En otras palabras, le está diciendo: no saben quién soy. ¿No sabes quién soy? ¿No te das cuenta con quién estás tratando? Es lo que Nabucodonosor le está diciendo a la gente. A Sadrach, Mesach y Abednego le dice: ¿Qué no sabes quién soy yo? ¿No sabes con quién te estás metiendo? Si tú no me adoras, si tú no te postras cuando oigas la música, te va a ir mal. En pocas palabras, Nabucodonosor le está diciendo: yo soy el rey de los cielos y de la tierra. Soy el Dios en este momento. Ahora, ¿qué pasó con Nabucodonosor? En el versículo 4, 28 y 37 del capítulo 4 de Daniel, Dios juzga a Nabucodonosor. Un día, cuando está admirando, está en la terraza del palacio y está admirando la grandeza de su imperio, dice la palabra que él está diciendo: wow, mira el imperio que me he construido para mi honra. Eso es lo que está diciendo Nabucodonosor. Y antes de terminar de hablar, Dios trae juicio contra de él. Y le dice que va a habitar entre los animales, que va a comer pasto, hierba como los animales, que se va a alejar de los humanos hasta que él reconozca que Dios es el Señor Altísimo. Hasta que él reconozca esto. 7 años vivió así Nabucodonosor, hasta que reconoció que Dios era el Dios Altísimo y soberano de todos los reinos. Fíjate lo que Dios le dijo. Dice: tú eres un rey, ¿verdad?, que ha dominado sobre la tierra, y te has creído Dios de los cielos y de la tierra. Y debido a que te has enaltecido y te has creído Dios, yo te voy a condenar. Y no te voy a perdonar hasta que tú decidas, hasta que tú me reconozcas como el Dios Altísimo y soberano sobre todos los reinos. Tenemos que entender algo. El reino de Dios, tú y yo hemos nacido en el reino de Dios. Este tiempo de los gentiles, este periodo, esta época que estamos viviendo, es una época donde Dios nos está mostrando como iglesia cuál es nuestra labor, qué es lo que Él nos ha llamado a hacer. Y podemos ver hoy en día imperios, naciones que se han levantado, que creen que son dioses, que son naciones que han logrado todo, que son las más poderosas. Y Dios trae en este momento un coronavirus, y ahora las naciones se dan cuenta que no son tan poderosas y que no pueden dejar de hacer tantas cosas. ¿Me explico? Es impresionante. Esta es una enseñanza para que todos aquellos que quieran desarrollar un complejo de Dios, que lleguen a pensar que no necesitan a Dios, tenemos que entender que tú y yo solo podemos ser lo que Dios nos permita que seamos. Nabucodonosor reconoció a Dios, y en el momento en que lo reconoció, surgió, fue perdonado, se levantó, fue restituido. Y esta es una enseñanza impresionante, porque en la vida de Nabucodonosor lo que tú y yo podemos ver es que Dios determina quiénes podemos ser tú y yo. ¿Quiénes podemos ser tú y yo? Nada más ni nada menos. Nabucodonosor recuperó su conciencia de acuerdo a Daniel 7:4, cuando reconoció quién era el jefe de jefes. Ahora, la segunda bestia, vamos rapidísimo a la segunda bestia, es el imperio medo-persa. Daniel 7 versículo 5 dice: la segunda bestia que vi se parecía a un oso, se levantaba sobre uno de sus costados y entre sus fauces tenía 3 costillas. Esta bestia se le dijo: levántate. A esta bestia se le dijo: levántate y come carne hasta que te
artes. Ahora, la bestia se levantaba sobre uno de sus costados. ¿Por qué? Porque esto representa la conquista de los medos por los persas. Aunque el imperio medo-persa era uno, este había sido conformado porque los persas conquistaron a los medos. Por eso dice que el oso se levantaba sobre uno de sus costados. Se estaba apoyando, se estaba levantando en la conquista que había tenido sobre los medos. Y eso lo puedes ver en la historia. Cuando eso sucede, entonces pueden conquistar a Babilonia, que era el pueblo que había exiliado a los israelitas de su tierra. Era el segundo pueblo, acuérdense. Era lo que Daniel nos muestra en el capítulo 2, que era un imperio que tenía un pecho de plata y unos brazos de plata. Este imperio es el imperio medo-persa, y es lo que está diciendo aquí. Ahora, las tres costillas que tiene en la boca representan a los tres enemigos que los persas vencieron en su camino a convertirse en el imperio que fueron, que fue el imperio, los egipcios, los asirios y los babilonios. Es lo que estamos viendo ahí, es lo que estamos viendo tú y yo. Este imperio gobernó por 200 años. Ahora, la tercera bestia, en el capítulo 7, versículo 6: ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un leopardo, aunque el lomo tenía 4 alas como las de una ave. Esta bestia tenía 4 cabezas y recibió autoridad para gobernar. Vean esto, esto es impresionante, la exactitud con la historia del imperio griego de Alejandro el Grande. Esta bestia representa a los griegos. Acuérdense, era el estómago y los muslos de bronce. Ahora, un leopardo es rápido. Ahora imagínate un leopardo que tiene 4 alas, no solamente 2 alas, ¿verdad? Para volar. Este tenía 4 alas. ¿Qué representa esto? Que la velocidad del leopardo más la velocidad que le infundían estas 4 alas que tenía este leopardo significaban, o nos habla de un imperio que se movía en sus conquistas a gran velocidad. Los griegos vencieron al imperio medo-persa solo en meses. Imagínate, el imperio medo-persa que gobernó por 200 años fue vencido por el imperio griego en meses. Esto es impresionante. Un imperio que gobernó y que lideró por 200 años, que se ha vencido en meses. ¿Es por qué? Porque el imperio que venía después de ellos era un imperio más fuerte y era más grande. Y es lo que habla este imperio. Alejandro el Grande, los griegos vencieron el imperio medo-persa en meses, y Alejandro el Grande ya había conquistado el mundo conocido en ese tiempo a la edad de 33 años. Era un imperio rapaz, era un imperio veloz. Al final del verso 6 nos da otra muestra de la exactitud de la profecía bíblica. Las 4 cabezas que tenía este animal representaban los 4 gobiernos en los cuales se dividió el imperio griego después de la muerte de Alejandro el Grande. Ahora, la cuarta bestia. La cuarta bestia nos habla del imperio romano, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro. En esta parte vemos una imagen aún más completa de la progresión del dominio de los gentiles durante este mundo. Aquí vamos a ver un poquito más acerca de lo que viene, en el futuro, porque ahorita hablamos de los babilonios, ya hablamos de los medo-persas, ya hablamos, ¿verdad?, de los griegos, que fueron imperios que ya pasó. Pero ahorita vamos a empezar a hablar acerca del imperio romano, el cual ya pasó, pero el imperio romano que va a volver a surgir. Vamos a ver un poquito hacia el futuro. Ahora vean esto. Recordemos que el imperio romano volverá a aparecer una vez más, pero en forma diferente. El versículo 7 de Daniel 7. Después de esto, en mis visiones nocturnas vi ante mí una cuarta bestia, está diciendo Daniel, la cual era extremadamente horrible, y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Esta bestia era más grande, esta bestia tenía 10 cuernos, ¿verdad? Era extremadamente horrible. Ahora,
en la estatua de Nabucodonosor, en el capítulo 2, versículo 44 de Daniel, vemos que los pies de esta estatua estaban hechos ¿de qué? De hierro, y estaban hechos ¿de qué? De barro. Esta estatua, estos pies tenían 10 dedos. Ahora estamos viendo 10 cuernos. Recuerden, esta es la interpretación de Dios acerca del mismo sueño que tuvo Nabucodonosor. Nabucodonosor vio los imperios con esplendor. Dios está revelando que estos imperios simplemente son bestias, que son bestias que están esperando a ser conquistadas. Esto es muy importante, no lo pierdan de vista, pónganlo en su mente ahí, que no se les vaya de ahí, de su pensamiento. Vean esto. Ahora, estos cuernos representan a 10 reyes o a 10 reinos que surgirán de este imperio. Estamos hablando ya del futuro. Versículo 8. Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno mucho más pequeño. Por causa de este pequeño cuerno, ¿verdad? Fueron arrancados 3 de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencia. Lo que estaba haciendo era insultar a Dios, estaba hablando blasfemias en contra de Dios. Versículo 11, vamos a ver un poquito adelante en el versículo 11. Dice: y yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Seguí mirando hasta que a esta bestia la mataron y la descuartizaron y echaron los pedazos en el fuego ardiente. Ahora vean, Apocalipsis 13, versículo 1, no lo vamos a ver, lo estoy mencionando. Este pequeño cuerno en Apocalipsis 13, versículo 1, el cual es mencionado en Daniel 7, se le nombra o se le llama la bestia, el cual es el anticristo, la antítesis de Cristo. El anticristo será el último de los gobernantes durante el tiempo de los gentiles. ¿Dónde empezó el tiempo de los gentiles? Con la conquista de Jerusalén por los babilonios. Ahí dijimos que empezó el tiempo de los gentiles. Eso es muy importante cuando vayamos a Daniel 9, porque vamos a empezar a contar las semanas de Daniel, ¿ok? Dice que Babilonia fue conquistada, ¿verdad? Jerusalén fue conquistada por Babilonia. Ahí empieza el tiempo de los gentiles, ¿verdad? Y termina el tiempo de los gentiles ¿con quién? Con el gobierno de este anticristo. Cuando él sea juzgado, ahí termina el tiempo de los gentiles. Eso es muy importante. El anticristo será el último de los gobernantes durante el tiempo de los gentiles y gobernará durante la tribulación. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que nosotros vamos a ser qué? Llevados al cielo, va a venir el rapto antes de la tribulación, la iglesia será llevada y después de que seamos llevados, las señales que habla Mateo 24, esas señales empezarán a pasar ¿por dónde? En los 7 años, que es la última semana del sueño, de la revelación de Daniel capítulo 9, la última semana, ¿ok? Ahí, en ese momento, dice, gobernará sobre este tiempo de la tribulación cuando Israel sea pisoteado por todas las naciones y el anticristo será el mayor enemigo del pueblo de Israel. Si tú crees que Hitler hizo algo increíblemente horrible en contra de Israel, espérate a que veamos lo que va a hacer, la persecución que va a tener en contra del pueblo de Israel. Ahora, yo te recomiendo que sigas leyendo el capítulo 7. Lee todo el capítulo 7 de Daniel. Pero quiero darte un resumen porque no me da tiempo de leerlo todo. Pero quiero darte un resumen de lo que pasa desde el versículo 7 hasta el versículo 28. En ese momento el imperio romano ya ha colapsado. ¿Ok? El imperio romano colapsó desde adentro debido a su inmoralidad y su corrupción política. ¿Ok? Acuérdense de esto. El imperio romano colapsó desde adentro debido a su inmoralidad y corrupción política. Esto es en el futuro, no en el tiempo de Daniel. Daniel lo escribió mucho antes, ¿verdad?, de que pasara el imperio romano. Pero tenemos que recordar esto, el imperio romano, que es esta última bestia, ¿verdad?, de la que está hablando Daniel,
colapsa. ¿Y colapsa por qué? Hoy tú y yo en el tiempo de los gentiles, ahora en este momento, en este tiempo, en este espacio, ya sabemos que el pueblo, el imperio romano colapsó debido a ¿qué? A su inmoralidad y a su corrupción política. Se colapsó desde adentro, nadie lo conquistó. ¿Por qué? Porque los pies de hierro y de barro significan que este reino, este imperio, nunca iban a poder ser o estar unidos, y eso fue lo que les iba a debilitar. Y ahí fue lo que hizo que cayera este imperio. ¿Están conmigo? Ahora recordemos, el hierro y el barro nunca podrán mantenerse unidos. Ahora, la ruptura de este imperio eventualmente causó el establecimiento de las naciones que hoy forman Europa. Esto es muy importante. Aunque el antiguo imperio romano ya pasó, en un tiempo, en el futuro, una nueva confederación de 10 naciones se levantará de Europa. Esta formará un nuevo imperio romano. Estos son los 10 cuernos que ve Daniel en esta última bestia. ¿Están conmigo? Son los 10 cuernos que ve estas naciones que van a juntarse, se van a unir y van a conformar este nuevo imperio romano. Ahora, dice que después de que estaban estos 10 cuernos, surge un cuerno pequeño. ¿Por qué? Porque en el principio no va a tener tanto poder, pero crece. ¿Y qué dice? Que este pequeño cuerno, el cual es el anticristo, tiene ojos y boca, lo cual nos dice que este es un ser humano, va a ser una persona como tú y como yo. Va a ser el anticristo, es un ser humano, es de la raza humana. Y él, ¿verdad? Los ojos que tiene este cuerno habla de la inteligencia del anticristo, ¿verdad? Será una persona brillante, será la figura perfecta del gobernante despiadado que hará que los grandes villanos y dictadores de la historia parezcan nada a su lado. Al principio él va a venir y va a prometer paz, y él va a prometer el orden mundial, y él va a hacer todas estas cosas, va a decir todo está bonito, la gente va a creer en él, pero después, los últimos 3 años y medio, él se desenmascara y él va a empezar una persecución impresionante. Ahí es donde vemos la marca de la bestia, ahí es donde vemos toda esta persecución, que si tú no tienes la marca, no vas a poder comprar, no vas a poder hacer, ¿verdad? Esta marca de que están hablando. Ahora, ¿cuándo va a pasar esta marca? No va a pasar en nuestro tiempo, va a pasar después de que seamos arrebatados. Ahora, si pasa el arrebatamiento y tú te quedaste, abusado con la marca, porque si te marcas, te vas a perder. ¿Están conmigo? Ahora ven esto. Este gobernante será energizado y controlado por Satanás y representará la copia falsa de Cristo. Satanás siempre quiere imitar a Dios. Siempre quiere imitar a Dios. ¿Y qué hace? Dios envió a su Hijo Jesucristo. Satanás va a enviar ¿a quién? A su anticristo. Hoy en día tenemos a la Unión Europea, la cual tiene una sola moneda y puede ser el vínculo a través del cual esta profecía bíblica se cumpla. Ahora, la Unión Europea tiene más de 10 miembros, de hecho tiene 27 para ser exactos, pero todo puede pasar para que se convierta en 10. Algunas naciones no han sido aceptadas. Grecia no fue aceptada para ser parte de la Unión Europea. Inglaterra acaba de salir de la Unión Europea. Por eso fue todo ese rollo de Brexit, ¿verdad? Toda esa salida del imperio, ¿verdad? Del Reino Unido, ¿verdad? Separándose de la Unión Europea. El anticristo blasfemará en contra de Dios y oprimirá a sus santos, de acuerdo a Daniel 7:25. Ahora, cuando Dios le está dando esta revelación, cuando Daniel ve este sueño, cuando Daniel ve esta visión, él no la entiende. Y un ángel viene y interpreta la visión para Daniel. Y en esta visión, Daniel ve algo impresionante. En el versículo 9 del capítulo 7 de Daniel, cuando todo está hecho un relajo, cuando hay muerte, cuando hay persecución, cuando ve al anticristo levantarse, cuando ve estas naciones siendo derribadas, estas 3 naciones que fueron cortadas son tomadas por el anticristo, ¿verdad? Cuando pasa todo este desorden, cuando hay persecución, cuando hay muerte, cuando está pasando todo lo que está pasando, Daniel ve algo. Dice en el versículo 9, dice, mientras yo observaba este caos, mientras yo observaba este desorden, mientras yo
observaba esta incertidumbre, mientras yo miraba esta falta de paz, esta angustia, esta persecución, dice, mientras yo miraba todo esto, se colocaron unos tronos. Dice que de repente unos tronos fueron puestos y tomó asiento un venerable anciano. Este es Dios Padre. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono como las ruedas centellaban como el fuego. ¿Quién es este anciano? El anciano de días. En pocas palabras, Dios nos está diciendo, no se preocupen por el anticristo, yo me estoy sentando en mi trono para pronunciar juicio. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante? Porque así como hemos visto el cumplimiento de la profecía bíblica a través de o durante el tiempo de los gentiles en el imperio babilónico, en el imperio medo-persa, en el imperio griego, en el imperio romano, Dios nos permite ver en el futuro cómo este imperio romano va a volver a surgir y cómo va a haber persecución y cómo va a haber todos estos problemas, pero al final Él dice, yo me sentaré sobre el trono y voy a traer juicio. ¿Por qué es importante esto? Porque lo mejor está por venir. ¿Por qué? Porque tú y yo en ese momento, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, ya estaremos con Jesucristo en el cielo, ya fuimos arrebatados y estamos viendo la culminación del plan de Dios y del establecimiento del reino de Dios en esta tierra, el cual fue aplazado por la falta de fe de Israel. Pues debido a la falta de fe de Israel, Dios puso una pausa en el plan de restauración de Israel. Él pone una pausa y levanta a la iglesia, nos injerta en este tiempo para que entonces tú y yo sigamos avanzando el programa. Nos da una visión y un entendimiento del tiempo de los gentiles y nos dice, tal vez tú estás viviendo persecución, tal vez tú estás viviendo pena, tal vez estás viviendo enfermedad, tal vez estás pasando por tiempos difíciles, pero quiero que entiendas que mi plan continúa y que yo la buena obra que empecé en ti, que tiene que ver más allá de solamente bendecirte, sanarte y proveerte y cuidarte, tiene que ver más allá. Yo te haré llegar a ser la herramienta que yo he diseñado para que mi reino sea establecido y entonces mi gloria sea mostrada en la tierra. Dios nos está llamando y nos está permitiendo ver el futuro para que entonces tú y yo podamos responder con fe en su palabra. Dios nos muestra su profecía. ¿Para qué? Para que pongamos nuestra fe en ella, no nada más para que digamos, wow, va a estar bien feo, o esto como me ayuda, o si yo voy a estar en el cielo, ¿para qué entonces yo quiero saber todas estas cosas? Dios quiere que sepas estas cosas. ¿Para qué? Para que nadie te engañe. Cuando la gente quiera venir a robarte tu paz, tú puedes levantarte y decirle, ¿sabes qué? Jesús me dejó una paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi Dios es mi alfa y es mi omega, es mi principio y es mi fin, y en Él estoy seguro. Mi Dios proveerá, mi Dios es el que me da, Él es mi sanador, Él es mi estandarte, Él es mi refugio en tiempo de angustia, Él es mi castillo fuerte, mi Dios en quien confío. Él es, porque lo sé que Él es, porque su palabra es fiel y es verdadera. Y Dios necesita que pongamos nuestra fe en su palabra. En su palabra. La escena que Dios le muestra a Daniel está sucediendo sobre la gran tribulación, los últimos 3 años y medio. Pero al final Dios toma el trono y nos muestra que Él ha estado en control todo el tiempo. Wow. Vean esto. Muchas veces cuando nos encontramos en situaciones difíciles pensamos que de repente las cosas se le salieron de las manos a Dios y ahora estás viviendo la consecuencia o las consecuencias de un Dios que perdió el control. No, la palabra profética nos viene a decir, todo lo que está pasando sucede porque yo permito que suceda. Y yo uso todas esas cosas. Dios va a usar al mismo anticristo, Dios va a usar al mismo Satanás para llevar a cabo su plan. Así que no temas, descansa en Él,
Confía en Él. Versículo 13 y 14 de Daniel 7. En esta visión nocturna no solamente vio al anciano de días, dice que vio a alguien con aspecto humano. Venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. ¡Wow! Ese es nuestro Jesús. Esa es la imagen profética de Dios, entregándole a Jesús los reinos de la tierra para que Él los gobierne con un reino eterno. En medio, imagínense, quiero que tú lo imagines, porque no vamos a estar ahí, pero quiero que tú lo imagines lo mejor posible, lo mejor que podamos en base a lo que leímos en la Biblia. Estas bestias se levantan, están devorando, están destrozando, están comiendo carne, están persiguiendo a los santos de Dios, están matándolos, ¿verdad? Y de repente Dios se sienta en el trono, emite juicio, es destrozado, despedazado, echado al fuego. Y Jesús viene desde las nubes y el Padre le dice: ahora te entrego el reino. Ahora te entrego el reino. Ahora te entrego el reino. Reina sobre toda la tierra con un reino eterno. Ahora, el tiempo de los gentiles terminará cuando Jesús venga a reinar. Nosotros reinaremos con Él, porque el reino, según de acuerdo a Daniel 7, versículo 27, se le dará a los santos que son el pueblo del Altísimo. Ahora, la identidad de estos santos, el ángel no se la reveló a Daniel. Pero, ¿sabes quiénes son estos santos? Somos tú y somos yo, somos la iglesia. Esta identidad que no fue dada a Daniel, nos es revelada a nosotros. Tú y yo vamos a recibir este reino. ¿Por qué? Porque tú y yo somos la iglesia, somos tú y yo. Ahora, quiero que vean esto. ¿Y esto qué tiene que ver con mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios de repetir lo que soñó Nabucodonosor en el capítulo 2, de nuevo en el versículo 7? Y lo va a seguir haciendo en los siguientes capítulos, en el capítulo 7, y lo va a seguir haciendo más adelante. ¿Por qué? Quiero que entendamos cuál es el principio, y eso es lo que quiero que te quedes. ¿Cuál es el principio del libro de Daniel? Quiero que veamos esta gráfica. Ve esta gráfica muy bien. Esta gráfica nos está mostrando todo el libro de Daniel, los 12 capítulos del libro de Daniel. Y vamos a entender los primeros 7, que es a donde nos estamos quedando hasta este momento. Vean esto. Babilonia captura al pueblo de Israel, lo exilia y lo lleva preso. ¿Ok? Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego, sus amigos son llevados cautivos a Babilonia y son entrenados para volverse en consejeros del rey. Daniel decide no contaminarse con la comida del rey y respetar las regulaciones en fidelidad de lo que Dios le había mandado que hiciera. Entonces, en el capítulo 1 podemos ver que Daniel y sus amigos fueron reclutados para servir en Babilonia. El capítulo 2 de Daniel nos habla acerca del sueño de Nabucodonosor. En el versículo 3 vemos una prueba del horno de fuego. En el capítulo 4 vemos el orgullo de Nabucodonosor, ¿verdad? Cuando él piensa que es Dios y Dios lo juzga y se vuelve como un animal, y después Dios le restaura cuando él reconoce que Dios es el único, absoluto, altísimo y rey sobre todos los reyes, ¿verdad? Ahora, en el capítulo 5 nos habla del orgullo del hijo de Nabucodonosor, Belsasar. Y fíjense cómo está el orden que lo estoy poniendo. El capítulo 1, el 2 arriba, 3, 4, y luego al lado del 4 al 5, y luego vamos para arriba. El capítulo 6 es el pozo de los leones. Capítulo 7,
el sueño de Daniel, que es lo que acabamos de hablar en este momento. El capítulo 2 y el capítulo 7 están a la par porque nos van a hablar de una cosa. El capítulo 1, 3 y 6 están a la par porque nos están hablando de otra cosa. El capítulo 4 y 5 están juntos porque nos están hablando de otra cosa. Y ahorita vamos a entender esto. Después del capítulo 7 vemos el 8, que es la segunda visión de Daniel. El capítulo 9, que es la oración de Daniel. ¿Por qué ora Daniel? Eso va a ser impresionante la siguiente semana, va a ser increíble. Y el capítulo 10 al 12, la tercera visión de Daniel. Ahora vean esto, pongan mucha atención. Capítulo 4 y 5. Capítulo 4 y 5. Si quieren poner las cámaras hacia mí para que lo vean, ¿verdad? Ahorita lo vamos a volver a poner. Capítulo 4 y 5. Esta es una analogía, el capítulo 4 y 5, que son el orgullo de Nabucodonosor y el orgullo de Belsasar, ¿verdad? Habla del orgullo, habla de estos reyes que se ensoberbecieron, reyes que pensaron que su dominio, su poderío, su autoridad podía estar arriba de la autoridad de Dios. Ahora, vean esto, el capítulo 4 y 5 es una comparación o está haciendo alusión a la imagen de Dios, la cual Dios creó a los hombres, al hombre y a la mujer con su imagen, de Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 y Salmos 8. Vean esto, los humanos, lo que nos está diciendo a través de esta alusión, los humanos son presentados con la imagen, ¿verdad?, de Dios. Capítulo 1 y 2 de Génesis, Salmos 8. Dios nos creó para ser portadores de su imagen. Ahora, la autoridad, nos dio la autoridad sobre las bestias, sobre la tierra, en representación de Dios. Vean el contraste que está haciendo. Tenemos a dos reyes orgullosos, arrogantes, que se levantan en contra de Dios, ¿ok? Y por este lado hace alusión a quiénes, a que tú y yo somos su creación, fuimos creados a su imagen y semejanza, se nos dio autoridad como ellos tienen autoridad, como los reyes, estos dos reyes tenían autoridad, se nos dio a nosotros autoridad, pero con un propósito. ¿Cuál fue este propósito? Demostrar, representar la imagen de Dios y ¿qué? Y representar su autoridad. ¿Qué estaba pasando con Nabucodonosor y Belsasar, su hijo? Ellos se ensobrecieron, se olvidaron de que Dios nos había creado, ¿verdad? Bueno, en este caso, ¿verdad? Y se ensoberbecieron y dijeron, yo puedo ser mayor que Dios, yo puedo tener autoridad. Mi autoridad es sobre todas las cosas. Cuando Dios nos representó y nos hizo, nos moldeó a su imagen, ¿para qué? Para demostrar su autoridad. Ahora, cuando los reinos se olvidan de esto, cuando Nabucodonosor se olvidó de esto, terminó como una bestia. Cuando su hijo se olvidó de esto, en esa misma noche que se enorgulleció, fue asesinado. Nabucodonosor fue perdonado, pero su hijo fue asesinado. Cuando los reinos olvidan esto, olvidan que fuimos creados para representar a Dios y representar su autoridad. Cuando los reinos se olvidan de esto, cuando las naciones se olvidan de esto y se rebelan en contra de Dios y se hacen ellos mismos dioses, se convierten en bestias. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en las diferentes naciones? ¿Dónde está la moral? ¿Dónde están los principios? ¿Qué está pasando con las instituciones que Dios ha creado para representar su reino y avanzar su reino? ¿Qué está pasando con la familia? ¿Qué está pasando con el matrimonio? ¿Qué está pasando con la identidad del hombre y la mujer? ¿Qué está pasando? Las naciones han creído que ellas tienen su propia autoridad para determinar qué es la familia, para determinar qué es el matrimonio y para determinar cuáles son los tipos de sexos y de géneros que deben de existir. Cuando los reinos se olvidan de que Dios es el que determina todas estas cosas, el que tiene la autoridad para reinar sobre todos nosotros, cuando los reinos se olvidan de esto, se convierten ¿en qué? En bestias. En bestias. Es lo que está pasando en el capítulo 4 y 5 de Daniel. Nos está dando una comparación entre el propósito original de Dios, la perspectiva de Dios para la raza humana y cómo la raza humana se corrompe en su orgullo y piensa que ellos tienen el poder y la autoridad y por lo tanto terminan como hechos bestias. Me estoy explicando. ¿De qué hablamos en el capítulo 7? Que los imperios son representados por ¿qué? Bestias esperando a ser ¿qué? Matadas, aniquiladas. Cuando tú te olvidas del propósito por el cual Dios te ha cumplido, te ha hecho, te ha creado, te puedes convertir en una bestia.
la cual va a llevar o va a llegar a la destrucción. ¿Me estoy explicando? Es muy importante, es muy importante. Ahora vean esto. Capítulo 1, 3 y 6. Si quieren, pónganlo en la pantalla. Capítulo 1, 3 y 6. ¿De qué nos habla? Reclutados para servir en Babilonia, el horno de fuego y el pozo de los leones. Ahí en el capítulo 6 vemos a Daniel. En el capítulo 3 vemos a sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. En el capítulo 6 vemos a quién, a Daniel, que dijo: no voy a adorar a nada más que sea Dios, no lo voy a adorar. ¿Y qué hace Nabucodonosor? Bueno, te vamos a echar al foso de los leones, y Dios le rescata de ahí. Ahora, ¿por qué están alineados el capítulo 1, el capítulo 3 y el capítulo 6? ¿Por qué? Porque Dios alineó estos capítulos para hablarnos de la fidelidad de Dios a pesar de la persecución. Vean esto. En estos capítulos Dios nos muestra su fidelidad. Pero no solamente nos muestra su fidelidad en este tiempo de los gentiles. Dios no solamente quiere darte, quiere también probarte. ¿Y cómo te va a probar? Él va a mirar tu vida para ver si hay en ti fidelidad para con Él. En este tiempo queremos que Dios nos bendiga, nos sentimos presionados, nos sentimos con dolor, nos sentimos con incertidumbre, nos sentimos con miedo, con temores, no sabemos qué va a pasar, si me enfermo, si no me enfermo, ¿verdad? Y queremos que Dios nos muestre su fidelidad y nos guarde y nos sane y nos proteja, ¿verdad? Y que podamos hacer nuestra vida como siempre la habíamos hecho y que no nos pase nada malo y que no le pase nada malo a la gente que amamos, a la gente que queremos. Sí, queremos que Dios nos muestre su fidelidad, pero durante este tiempo, el tiempo de los gentiles, cuando se levantaron todos estos imperios, cuando Daniel, ¿verdad?, y sus amigos fueron exiliados de Jerusalén y fueron llevados a Babilonia, Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con lo que el mundo les estaba ofreciendo. Ellos decidieron serles fieles y leales a Dios. ¿Para qué? Para que Dios viera que ellos le eran fiel a Él tanto como Él era fiel para con ellos. ¿Están conmigo? En el capítulo 3 vemos a quién, vemos al horno de fuego, vemos a Sadrach, Mesach y Abednego, un pueblo, ¿verdad?, que sabían que tenían un Dios que era fiel y que si el deseo de Dios era salvarles, les iba a salvar, y si no quisiera salvarles, de todas maneras ellos no iban a adorar a otros dioses. Vemos la misma idea. Los reinos, capítulo 4 y 5, los reinos que se olvidan del llamado que Dios les ha dado se convierten en unas bestias que están esperando a ser aniquilados. Capítulo 1, capítulo 3 y capítulo 6 nos están diciendo que Dios es un Dios fiel, pero ese Dios fiel durante el tiempo de los gentiles, durante el tiempo de la persecución, durante el tiempo del dolor, durante el tiempo de la incertidumbre, está esperando que tú y yo como iglesia le mostremos fidelidad a Él. El propósito de estas historias es el de infundir esperanza a la gente de Dios que sufre entre las naciones. Yo sé que tú y yo sufrimos, tenemos problemas, tenemos situaciones. Claro, el dolor es real. Yo no te estoy diciendo que digas: ay, no me duele nada cuando te duele. Yo no te estoy diciendo que no te pongas triste cuando tienes tristeza. Yo no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que Dios en este tiempo de los gentiles nos revela en el libro de Daniel que nuestro futuro, que lo mejor está por venir. ¿Cuándo? ¿Verdad? Cuando tú y yo podemos entender su palabra para que genere un cambio en nuestro interior, su profecía que genere un cambio en nuestras vidas, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, y que ese cambio refleje una fidelidad a Dios de lo que Él está haciendo por nosotros. Estas sufren lo que está diciendo en el capítulo 1, en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Nos muestra otra verdad. La primera verdad es que quiere infundirnos esperanza en medio de la persecución, en medio de la prueba. Pero número 2 nos revela otra verdad. Nos está diciendo que estas personas sufren debido a que los reinos de la tierra se han rebelado en contra de Dios y se han convertido en bestias. ¿Me van siguiendo? Ahora vean esto. Capítulo 2 y capítulo 7, pónganlo en pantalla. El capítulo 2 dice es el sueño del rey, y el capítulo 7 es el sueño de Daniel. El sueño de Nabucodonosor y el sueño de ¿quién? De Daniel. ¿Por qué están alineados estos dos capítulos? ¿Por qué está alineado esto? Estos son los capítulos centrales que nos van a ayudar a entender
capítulo 8, capítulo 9, 10, 11 y 12. Preparan el camino para esto y se alinean de la siguiente forma. ¿Por qué? Porque estas visiones tienen el propósito de infundir paciencia. ¿De infundir qué? Paciencia. Paciencia. Vean esto. El pueblo de Dios tiene que esperar confiadamente el reino de Dios, ya que Dios vendrá y establecerá su reino y sanará el sufrimiento de su pueblo. ¿Lo podemos ver? Dios estructura el libro profético de Daniel, el cual nos revela la progresión de los tiempos de los gentiles, de los imperios. Nos muestra que a la exactitud se han cumplido palabras proféticas acerca de ciertos imperios. Y nos muestra que ese imperio, que el imperio romano se va a levantar. Nos muestra que de ahí va a surgir el anticristo. Y Dios nos permite ver todas estas cosas y nos estructura el libro de Daniel de cierta forma que tú y yo entendamos que cuando nos olvidamos de su plan para nuestras vidas, nos convertiremos en bestias las cuales van a morir. Están condenadas a la muerte porque se han rebelado en contra de Dios. Y a lo mejor tú como cristiano, te dices cristiano, pero te rebelas al propósito de Dios, a lo que Él quiere para tu vida, a lo que Él te está pidiendo, a lo que Él te está llamando. Te rebelas. Y eso te convierte en una bestia la cual va a ser destruida. Inmediatamente después te muestra que sí, Él es un Dios de fidelidad, que Él es un Dios de justicia, que Él es un Dios de pactos, que Él prometió estar contigo hasta el fin de los tiempos. Él prometió estar contigo hasta el final del mundo. Ahora, pero ven esto. No solamente Dios está diciendo yo soy fiel para contigo, nos muestra que tú y yo tenemos que serle fiel a Él. Y nos muestra que el sufrimiento que estamos teniendo, el sufrimiento que tiene el mundo, no solamente es por malas decisiones. ¿Es por qué? Porque los gobiernos se olvidaron del llamado que les dio. Génesis 2, Génesis 1, Salmos. Y termina diciéndonos con el sueño de Nabucodonosor y con el sueño de Daniel, nos muestra estos reinos que desde el punto de vista de Nabucodonosor eran esplendorosos, eran gloriosos, eran hermosos. Pero Dios se lo muestra y se lo revela totalmente a Daniel y dice, ¿sabes qué? Estas son bestias que van a ser asesinadas, van a ser cortadas. Y en estos dos sueños hay un común denominador. Está Dios sentándose en el trono y trayendo orden, trayendo juicio y estableciendo su gobierno. ¿Qué significa esto? Que debido a esta verdad, tú y yo podemos descansar en paz y confiar en Dios. Ahora, cuando vemos esto, nos lleva a una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo sucederá esto? Y esto, Dios nos lo contesta en los capítulos 8 al 10 del libro de Daniel. Iglesia preciosa, el propósito de la profecía es generar un cambio en tu vida. Que en esta mañana el cambio que Dios está generando en tu corazón es hacer lo que Él te está mandando a hacer. En todas las áreas de tu vida. Como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como hermano. Que Dios nos ayude. Dejemos de jugar y empecemos a hacer. Cambiemos. Yo sé que tú tienes una lucha, yo tengo mis luchas. Yo sé que nuestra carne nos dice no confíes, búscate otra forma. Mira, esto es muy bonito, pero quién sabe si sea real. Yo sé que está todo eso en ti. Pero esta palabra profética nos dice, ten esperanza, ten fe, ten paciencia. Dios está obrando. Dios está obrando.